Hola y Dios les bendiga. Vamos a hacer lectura comprensiva. Estamos en el libro de Hechos. Estuvimos en el último pequeño estudio, la última pequeña lectura comprensiva. Estuvimos leyendo sobre cómo el rey Herodes, viendo que habiendo matado a algunos de la fe de Jesucristo y viendo cómo era esto agradable a los de la religión de los judíos, a los religiosos, comenzó a perseguir arduamente a la iglesia en este, vamos a decirle así, en este acuerdo mutuo de fornicación entre la religión y el gobierno. Vamos a leer ahora en el capítulo 12 a partir del verso 6. Vamos a leer a partir del verso 6, capítulo 12 del libro de Hechos, 12:6 en adelante. Vamos a leer hasta el 19, es una lectura un poquito extensa, pero no importa, vamos a darle. Y nos quedamos en ese contexto de lo que leímos la última vez. Y dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Recordando que Herodes, viendo que era agradable la persecución a la iglesia hacia los religiosos de la época, los judíos, también tomó a Pedro, que en este momento era la cabeza más visible de la iglesia, era como quien dice la persona más que se reconocía con mayor liderazgo en la iglesia. Entonces Herodes decidió tomar a Pedro preso y pensaba sacarle después de la Pascua, ¿verdad? Al pueblo. ¿Para qué? Ya ustedes saben para qué, para matarlo. Entonces seguimos leyendo al verso 7 y dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. ¿Verdad? Pedro estaba preso, había estado preso, pero todavía no había llegado su hora. Así que un ángel fue y se presentó en la cárcel, y sucedió esto que estamos viendo aquí. Y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, cuando el ángel le dijo levántate pronto, las cadenas a Pedro se le cayeron de las manos y de los pies. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Le dijo el ángel a Pedro: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es decir, en este momento Pedro, como Pedro estaba durmiendo, cuando se despierta hay un ángel con vestidura resplandeciente, y la cárcel, la celda donde está llena de luz, y este viene y le dice: rodéate con tu manto, ¿verdad? Y sígueme. Pedro, que acaba de despertarse, él piensa que está teniendo como un sueño o una visión de parte del Señor. No se está dando cuenta de que es algo que está sucediendo de verdad. Bien, habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, o sea, se abrió sola. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Luego el ángel le dejó después que estaba allá lejos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Sorpresa. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Se emocionó mucho la jovencita. Dice: Pedro está ahí, y en vez de abrirle la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ellos no pensaban que iban a volver a ver a Pedro con vida. Por eso se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen,
les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. O sea, los soldados se quedaron, pero Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó? Pues este hombre estaba perfectamente custodiado, metido hasta la celda de más adentro. ¿Y dónde está? Se desapareció. Entonces, estaban un poquito fuera de sí, no sabían qué hacer. Y dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. ¿Se entiende? O sea, Herodes, habiendo interrogado a los guardias y todo esto, y no pudiendo los guardias darle una respuesta, porque nadie sabe qué fue lo que sucedió, Herodes ordenó la muerte de los guardias. Por eso era que era muy difícil que estos tipos de guardias dejaran escapar a alguien, porque era su vida la que corría peligro si el preso se le escapaba. Y efectivamente los guardas lamentablemente fueron muertos por Herodes. Entonces, aquí vemos cómo Dios en esta ocasión otra vez decidió librar a Pedro de las manos de los judíos y de las manos del rey Herodes, en este caso particular también de la mano del rey Herodes. Hay algo que tenemos que entender, señores. Ciertamente toda persona va a morir. El mismo Pedro fue crucificado, pero fue crucificado por los romanos, no por los judíos. Y fue en Roma. Fue crucificado, incluso sabemos que la historia dice que fue crucificado de cabeza. Entonces a todo el mundo le llega su día. Sea por la muerte de enfermedad, ¿verdad? Como sea por la muerte porque alguien le asesine, ¿verdad? Pero a todo el mundo le llega su día porque ya está determinado que el hombre le toca morir. Bien, ya esa potestad le fue dada al enemigo sobre este cuerpo, no sobre nuestra alma, pero sí sobre el cuerpo, de que algún día este cuerpo ha de morir. Entonces, pero Jesús a veces interviene en los propósitos de la justicia del hombre y en los propósitos del enemigo por un propósito mayor. No que él no vaya a permitir que la persona muera, pero a veces no es el tiempo todavía. Entonces esto es lo que está pasando con Pedro. No es el tiempo. Ya ha sido liberado. En lo que hemos leído de Hechos, ya Pedro ha sido liberado de la cárcel 3 veces. En 3 ocasiones ha sido liberado de la cárcel. Bien, en una de ellas desapareció y apareció, o sea, es como que se teletransportó, ¿verdad? En otra de ellas fue sacado, y aquí vemos cómo fue sacado como si fuese invisible, no lo podían ver, los guardias no podían verlo cuando cruzaba. Él y el ángel cruzaban, pero los guardias no lo podían ver, no siquiera supieron qué fue lo que sucedió. Entonces vemos cómo de manera, ¿cómo se diría? De manera sobrenatural, el Señor a veces, en algunas ocasiones, libra de la muerte a sus siervos por un propósito mayor. ¿Por qué? Porque todavía el ministerio de Pedro no había terminado. Todavía habían cosas que Pedro tenía que hacer, que Pedro y Juan tenían que hacer. Bien, entonces, otros, ya hemos visto que otros habían sido muertos, ¿verdad? Tanto por los judíos como por el mismo rey Herodes, ya varios habían sido muertos. Es que ya su ministerio llegó hasta ahí. Ellos dieron testimonio cuando fueron llevados a preso, dieron testimonio porque el Señor lo dijo. Llegará el día cuando ustedes lo llevarán ante los concilios y eso les servirá para dar testimonio, para hablar de mí, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos ya su testimonio terminó. Terminó el testimonio en esta tierra. Nuestro testimonio como discípulos de Jesús es mientras vivamos. Y mientras vivamos no debemos entonces de perder tiempo en dar este testimonio. Porque este testimonio es hasta un día. Hasta el día en que nosotros, o sea, en esta vida me refiero. En la vida, en este cuerpo de pecado que perecerá. Nuestro testimonio es hasta un día. No desaprovechemos el tiempo. Ciertamente el Señor, según su voluntad, nos libra de la muerte hasta tanto llegue el tiempo que está determinado para nosotros. Bien,
pero es por este bien mayor, porque el propósito, o sea, ya nosotros fuimos salvos. El que va a Cristo ya fue salvo, ya tiene vida eterna. Bien, ya tenemos la vida eterna, pero entre tanto estamos aquí. Tenemos cosas que hacer, tenemos que predicar, tenemos que criar hijos, tener lo que están criando hijos, hacer otros tipos de trabajo y todo eso. Todas las cosas que nosotros hacemos debemos hacerla como para el Señor. Todo, hacerlo como para el Señor. Pues eso también es testimonio. Bien, eso también es testimonio de lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Nuestros errores también son por testimonio, porque de ellos Cristo nos perdona. Así que esto es algo importante. Pero cuando Cristo te quiere librar por un propósito mayor, entonces pasan estas cosas sobrenaturales. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en una próxima lectura de la Biblia. Esto es fantástico. Chao.